San León I, el Magno o el Grande, nacido en la Toscana, en el año 390 y fallecido en Roma, el 10 de noviembre del año 461, Papa número 45 de la Iglesia Católica, de felicísima memoria, desde el año 440 hasta el año 461. Sermón séptimo. De la Pasión del Señor. 58. Razón de elegir Cristo la Pascua para su pasión y actitud de los judíos. Circunstancias en que Cristo instituyó la Eucaristía. El caso de Judas. La oración del huerto. Estoy firmemente convencido, amadísimos hermanos, de que la festividad pascual encierra tan sublimes misterios, que no solo superan las facultades de mi pobre inteligencia, sino la misma capacidad de los mayores ingenios. Pero la actitud ante la majestad de esta obra divina no ha de ser de desconfianza o de temor a prestar el servicio que debo, porque no es razonable pasar por alto el misterio de la salvación humana, aun dado que somos impotentes a explicarlo. Aunque espero que, ayudado de vuestras oraciones, alcanzaremos gracia de Dios para fertilizar con su inspiración la esterilidad de nuestra alma y pueda desarrollar la lengua del pastor, las doctrinas que aprovechen a los oídos de la grey cristiana. Al decir el Señor, dador de todo bien: abre tu boca y yo te la llenaré. Salmos 80:11. Nos atrevemos también nosotros a decir: Señor, abrirás mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas. Salmos 50:17. Al empezar ahora, mis amados, a repasar la historia evangélica de la pasión del Señor, entendemos que fue dispuesto por divina determinación, que los sacrílegos príncipes de los judíos y los impíos sacerdotes que habían buscado ocasión muchas veces de atormentar a Cristo, recibieran poder para desplegar su furor en la solemnidad de la Pascua. Era conveniente que al fin se cumpliera con toda claridad las cosas que por largo tiempo habían sido prometidas con misterios y figuras, para que la oveja verdadera sustituyese a la representativa y para que, con un solo sacrificio, encontraran plena sustitución las ofrendas de diversas víctimas, pues cuanto Moisés había ordenado, por mandato de Dios, acerca de la inmolación del Cordero, era anunciado a Cristo, y propiamente significaba la muerte de Cristo. Para que las sombras cedieran a la realidad y cesaran las imágenes ante la verdad presente, el antiguo rito desaparece ante el nuevo, la hostia pasa a ser otra, es sustituida una sangre por otra, y al tiempo de ser cambiada la festividad legal es cuando haya su total cumplimiento. Al congregar los pontífices a los escribas y ancianos del pueblo en perverso conciliábulo, y al pretender ansiosamente los sacerdotes encontrar pecado en Jesús, los mismos doctores de la ley terminaron por despojarse de la ley y por dejarse arrebatar por culpa propia los ritos patrios. Porque en el momento de empezar la fiesta de Pascua, los que debieran adornar el templo, limpiar los vasos, preparar las víctimas, u ocuparse con más piadosa diligencia en las purificaciones prescritas, alimentando un odioso furor de parricidas, emulándose en crueldad, aunque nada habría de conseguir con ajusticiar al inocente y condenar al justo, sino incapacitarse para alcanzar los nuevos misterios y profanar los antiguos. Siendo la única preocupación de los príncipes evitar tumultos, el día de la solemnidad, más les interesaba el crimen, que la santidad del día y tal cuidado más obedecía a su deseo del crimen que a religiosidad. Porque lo que temían los diligentes pontífices y los astutos sacerdotes no era que con los tumultos de la plebe, en la principal solemnidad pudiera el pueblo pecar, sino que Cristo se les escabullese de entre las manos. Entretanto, Jesús, conocedor de semejante determinación, más decidido a cumplir la voluntad de su Padre, cumplía el Antiguo Testamento e inauguraba la nueva Pascua. Estando sentados con él a la mesa, sus discípulos para comer la cena figurativa, al tiempo en que se trataba en la casa de Caifás la manera de dar muerte a Cristo, él, instituyendo el sacramento de su cuerpo y sangre, nos enseñaba la hostia que habíamos de ofrecer a Dios y no esperó a que el traidor se ausentase para instituir el misterio, para demostrar que no estaba irritado por ninguna injuria, pues conocía de antemano su redomada impiedad. El mismo fue el motivo de su perdición, queriendo más seguir al diablo por jefe que a Cristo por caudillo. Al decir el Señor: en verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar.
Mateo 26, 21. Declaró que conocía bien los pensamientos del traidor y no confunde al impío con represión áspera y abierta, sino que le reconviene con advertencia suave y silenciosa para que más fácilmente le corrigiese el arrepentimiento que pudiera despecharle el desprecio. ¿Por qué, infeliz Judas, no te aprovechas de tanta benignidad? Perdona al Señor tus maquinaciones y a nadie sino a ti te las descubre Cristo, ni tu nombre ni tu persona son descubiertos, sino solamente tocado los secretos de tu corazón por una frase, aunque verdadera, compasiva. No se te niega el honor de pertenecer al colegio apostólico ni de participar en la comunión. Vuelve al buen camino, y dejando tu locura, enmiéndate. La clemencia te invita, el Salvador te llama y la misma vida insiste en que lleves mejor vida. Mira que tus sencillos e inocentes condiscípulos tiemblan al conocer el alcance de tu crimen, y todos, antes de poner en claro al autor de tamaña impiedad, se estremecen. Se llenan de pena, no por el remordimiento de la conciencia, sino por la inseguridad de la firmeza humana, temiendo fuese menos cierto lo que cada uno de sí conocía que lo que de antemano veía la misma verdad. Pero tú, oh Judas, en medio de tanto temblor de los justos, abusas de la paciencia del Señor y te figuras pasar inadvertido por tu misma desfachatez. Añades a tu crimen la petulancia y no te aterras ante señales tan evidentes. Y no atreviéndose los demás a tomar el alimento en el que el Señor había puesto su señal, tú no apartas la mano del plato, porque no habías apartado tu alma del pecado. Y sucedió, amadísimos, conforme narra el evangelista San Juan, que al haber dado el Señor al que le iba a traicionar, designándole más claramente, el pan mojado, el diablo se apoderó por completo de Judas, y al que había asusado con malignos pensamientos, terminó poseyéndole al ejecutar su impía obra. Solo con el cuerpo estaba sentado con los demás comensales, mas con su pensamiento andaba tramando la envidia de los sacerdotes, la falsía de los testigos y el odio del populacho ignorante. Por último, viendo el Señor la villanía que estaba dispuesto a cometer, le dijo: lo que piensas hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Palabra es esta no de quien manda, sino de quien transige, no de asustadizo sino de prevenido, es decir, de quien teniendo poder sobre todos los tiempos, no quiere poner trabas al traidor para poder redimir al mundo cumpliendo la voluntad del Padre y el crimen que sus perseguidores urdían ni lo incitaba ni lo temía. Después que Judas, por persuasión diabólica, se apartó de Cristo y rompió con la hermandad del colegio apostólico, sin turbarse el Señor por temor alguno y preocupado, solamente de la salvación de los que iba a redimir, ocupó todo el tiempo que faltaba para el ataque de sus perseguidores en sublimes pláticas de sagrada doctrina, como nos refiere el Evangelio de San Juan, elevando los ojos al cielo y orando al Padre por toda la Iglesia, para que todos los que le había dado y daría el Padre al Hijo fuesen una misma cosa y permaneciesen en la gloria del mismo Redentor, añadiendo finalmente la oración que dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Mateo 27:39. Mas no conviene creer por esto que el Señor Jesús quisiera evitar su pasión y muerte, cuyos misterios ya había predicho a los discípulos, prohibiendo el mismo al bienaventurado apóstol Pedro, ardiente en fe y caridad, que usase de espada contra sus enemigos, diciendo: ¿No quieres que beba el cáliz que me dio mi Padre? Juan 18:11. Y es igualmente cierto lo que dijo el Señor, según el Evangelio de San Juan: de tal modo amó Dios al mundo, que le dio su Hijo unigénito, para que quienes creyeren en Él no perezcan, sino tengan la vida eterna. Juan 3:16. Y aquello que dice de él también el apóstol Pablo: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como hostia a Dios en olor de suavidad. Efesios 5:2. Era idéntica la voluntad y determinación del Padre y del Hijo de salvar a todos por la cruz de Cristo, y de ningún modo podía trastornarse lo que antes de los siglos eternos con miras misericordiosas había sido dispuesto y prefijado irrevocablemente. Por tanto, quien tomó verdadero y total cuerpo de hombre, se revistió a sí mismo con los sentidos corporales y con los sentimientos del alma humana. Y no porque todo en él estaba lleno de misterios y milagros,
vayamos a creer que lloró con falsas lágrimas, que tomó la comida con hambre fingida o que durmió con sueño aparente. Padeció desprecios en nuestra pobre naturaleza, se entristeció con tristeza como la nuestra y fue crucificado con dolores iguales a los nuestros. Para esto precisamente echó sobre sí los sufrimientos de nuestra carne mortal, para sanarlos y para lo mismo, gracia para vencerlos. Lo cual ya había profetizado Isaías cuando dijo: Este cargó con nuestros pecados y padeció por nosotros, y nosotros pensábamos que estaba dolorido, llagado y atormentado. Pero él fue castigado por nuestros pecados y enfermado por nuestros delitos, y en su amargura hemos sido curados. Isaías 53:4. Al decir, mis amados, el Hijo de Dios: Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz. Usa la palabra de nuestra naturaleza y procede conforme a la fragilidad y temblor humanos, para robustecer la paciencia y arrancar el temor en aquello que iba a sufrir. Dejando de pedir después esto mismo, sobreponiéndose en cierta forma al miedo de nuestra flaqueza, en el que no nos conviene quedarnos, pasa a otro sentimiento, y dice: Mas no como yo quiero, sino como tú. Y de nuevo dijo: Si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Tal palabra en la cabeza es salvación para todo el cuerpo. Esta palabra enseñó a todos los fieles, enfervorizó a todos los confesores, coronó a los mártires. Pues ¿quién hubiera podido vencer los odios del mundo, los torbellinos de las tentaciones, los terrores de los perseguidores, si Cristo no dijera en todo y por todos al Padre: Hágase tu voluntad? Aprendan ya esta palabra todos los hijos de la Iglesia, redimidos con tan gran precio, hechos justos gratuitamente, y cuando ataque la enemiga tentación con cierta violencia, aprovechen la ayuda de tan poderosa oración, para que venciendo al miedo y al temor, sepan sufrir. Hasta aquí, amados hermanos, llegamos con nuestro sermón sobre la pasión del Señor y con objeto de no cansaros demasiado, continuaremos nuestro trabajo el próximo miércoles. No me faltará, si vosotros lo pedís, la gracia del Señor, que me permita cumplir mi promesa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Sancte Leo Magne, ora pro nobis. Via Crucis, via Lucis, via Populi.